Gaur, larrialdiari aurre egiteko bidea planaren aholku batzordea aktibatu dugu. Aholku batzordea honako hauek osatzen dute. Eusko Jaurlaritzaren osasun, segurtasun eta gobernantza publiko eta autogobernu sailek, 3 foru aldundiek, Eudel eta Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkaria. Sailetatik ere badira beste ordezkari batzuk ere, bai larrialdietako zuzendariak, sailburu ordeak eta abarrekoak, eta baita Osakidetzaren zuzendari orokorra ere bai. Gaurko bileraren helburua egoera aztertzea eta koronabirusari eusteko neurri berriak adostea izan da. Lehenik eta behin, egiaztatu dugu positiboen igoera. Horrek eraman gaitu euste neurriak indartzera. Osasun sailak agindu bat sinatu du gaur, koronabirusa geldiarazteko hartu diren osasun publikoko neurri berriak zehazteko. Agindu horren arabera, neurri gehigarri gehiago hartu behar dira, biztanleriaren osasunerako bere halako eta ez-ohiko arriskuak bere horretan jarraitzen baitu. Euskadi osorako prebentzio neurriak zehazten ditut. 1. Adinekoentzako eguneko zentroak ixtea. 2. Adinekoen zentro publikoetan edo pribatuetan bisita guztiak kentzea. Zentro bakoitzaren esku geratzen da, behar izanez gero salbuespenak baloratzea. Bisitariaren temperatura hartu beharko da, zentroaren sarreran bertan, eta 37°tik gorakoi sarrera debekatuko zaie. 3. Edozein motatako jarduerak bertan bera ustea, museo, erakusketa areto, ostalaritza, etxeko zerbitzua izan ezik, kirol instalazioak, joko lokal, txoko, elkarte gastronomiko edo otoi egiteko zentroetan. Metro eta erdiko gutxieneko segurtasun tartea bermatzen ez duten lokaletan jarduera mugatzea, metro eta erdiko gutxieneko distantzia hori edozein pertsona konzentrazioari aplika dakioke. Prebentzio neurri horiek bihar sartuko dira indarrean, gaur bertan argitaratuko baitira Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian. Nolanahi ere, neurri hauek gaurtik aurrera aplikatzea gomendatzen da. Neurriek 15 eguneko indarraldia izango dute, luzatzeko adosten diren erabakiak alde batera utzi gabe. Eusko Jaurlaritzak herritarrei jakinarazten die garrantzitsua dela osasun sailaren agindu hau zorrotz eta eraginkortasunez betetzea. Ezinbestekoa da koronabirusaren edapenari eusteko eta biztanleriaren osasuna zaintzeko. Eusko Jaurlaritzak herritar guztiei etengabeko informazioa eskaintzen jarraituko du. Neurri guztiak osasun publikoko irizpide tekniko eta profesional zorrotzetan oinarrituta daude. Eusko Jaurlaritzaren iturri ofizialen bidez soilik informatzeko eskatzen diegu herritarrei, baita komunikabideen bidez ere. Komunikabidei neurri berri hauek ahalik eta gehien zabaltzea eskatzen diegu. Jakin badakigu herritarrei eskatzen ari garen ahalegin handia, eskertzen dugu gizarteak erakusten ari den erantzunkizuna. Ziur gaude, denon artean krisi egoera hau gainditzeko gai izango garela. Herritar guztiek arau hauek betetzeak egoera geldiarazten lagunduko du. Osasun krisialdia ahalik eta lasterren gainditzeko. Esta mañana he constituido el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi, integrado por los departamentos de Salud, Seguridad, Gobernanza Pública y Autogobierno, las 3 diputaciones forales, Eudel y el delegado del Gobierno español en Euskadi. El objetivo de la reunión ha sido analizar la situación y acordar las nuevas medidas a adoptar para la contención del coronavirus. En primer lugar, hemos constatado que continúa el aumento paulatino de positivos en Euskadi y nuestro entorno. Esta es la razón que nos ha llevado a reforzar las medidas de contención y prevención.
El Departamento de Salud, como autoridad sanitaria, ha firmado hoy una orden en la que se detallan las nuevas medidas de salud pública adoptadas para frenar el coronavirus. Esta orden establece que existe la necesidad de adoptar nuevas medidas adicionales al persistir el riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población. Detallo las medidas preventivas para el conjunto de Euskadi. 1. Cierre de los centros de día para personas mayores. 2. Supresión de visitas a las personas mayores en los centros residenciales públicos o privados. Queda a juicio de cada centro la valoración de las excepciones en caso de necesidad. Se deberá tomar la temperatura de la persona visitante a la entrada del centro y se impedirá el acceso a quienes superen los 37 grados. 3. Cese de cualquier tipo de actividad en museos, salas de exposiciones, establecimientos de hostelería, salvo servicio a domicilio, centros de actividad deportiva, locales de juego, chocos, sociedades gastronómicas o centros de culto. Limitación de cualquier otro tipo de actividad en locales que no garanticen la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Esta distancia mínima es de aplicación a cualquier concentración de personas. Estas medidas preventivas entrarán en vigor de forma oficial mañana domingo, una vez se publiquen en el Boletín Oficial del País Vasco. En todo caso, se recomienda la aplicación de estas medidas a partir de hoy mismo. Tendrán una vigencia de 15 días naturales y podrán ser prorrogadas de forma sucesiva. El Gobierno vasco traslada a la ciudadanía la importancia del cumplimiento estricto y efectivo de esta orden del Departamento de Salud. El cumplimiento de la misma es imprescindible para contener la expansión del coronavirus y preservar la salud de la población, especialmente de las personas más vulnerables. El Gobierno vasco seguirá ofreciendo una información permanente al conjunto de la ciudadanía. Todas las medidas están basadas en estrictos criterios técnicos y profesionales de salud pública. Solicitamos a la ciudadanía que se informe exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno vasco, así como de los medios de comunicación. Asimismo, pedimos a los medios la máxima difusión de estas medidas. Termino. Somos conscientes del esfuerzo adicional que estamos solicitando a la ciudadanía. Agradecemos la responsabilidad cívica que está demostrando la sociedad vasca. Estamos convencidos de que seremos capaces de superar esta crisis de salud pública. El cumplimiento de estas nuevas medidas es imprescindible para contener el coronavirus y poder superar este escenario en el menor tiempo posible. Con el esfuerzo, disciplina y compromiso de todas las personas y familias, vamos a salir de esta situación. Vamos a conseguirlo. Eskerrik asko. Pregunto en nombre de los periodistas. Primero le realizaré las preguntas en castellano y luego en euskera. Maite Mayo, de Radio Euskadi, en vista de que no está recogida entre las medidas, dice que si no están llegando tarde con el confinamiento, que otras comunidades ya están aplicando. Bien, es fundamental, a mi juicio, que cada decisión se tome en el momento oportuno. Estamos actuando de forma progresiva y con criterios profesionales de salud pública. El Consejo Asesor se va a mantener activo, el que hoy se ha reunido se va a mantener activo y podremos tomar las decisiones que sean precisas en cada momento. Ainara Rubio, de Euskadi Ratia, recoge un poco la preocupación ciudadana porque ya está habiendo colas en los supermercados. ¿Qué medidas se van a adoptar? El abastecimiento y distribución están garantizados. Y si es necesario, estamos contemplando la ampliación en 2 horas de los horarios comerciales en todos los supermercados y farmacias. Solicitamos a la ciudadanía que actúe con normalidad también en este ámbito.
Esta pregunta es para la consejera de Salud, de Miriam de Telemadrid, que le pide que actualice los datos de hoy y sobre todo quiere saber si hay más personas recuperadas. Egunon. Paso a detallarles la actualización de datos tal y como solemos hacer diariamente. En Euskadi se han registrado 104 nuevos casos de COVID-19. Con estas, la cifra total de contagios es de 521 positivos, de los cuales 222 permanecen hospitalizados. La cifra de personas fallecidas asciende a 19, 5 más que las recogidas ayer. Hortaz, 500 eta 21 pertsona dute coronavirusa Euskadin. Por territorios, la distribución es la siguiente. En Guipúzcoa, el número de positivos es de 46. De ellos, 16 están ingresados. En Vizcaya, la cifra asciende a 115 personas, 53 de ellas hospitalizadas. Y en Áraba son 360 los casos contabilizados, de los que 153 permanecen hospitalizados. Como ven, continúa el aumento de positivos. Esperamos y confiamos en que las decisiones que estamos tomando sirvan para contener la expansión del coronavirus. Con la epidemia convertida ya en una pandemia, la prioridad es la salud pública. Quisiera recordar la importancia de la corresponsabilidad de la ciudadanía. Es urgente cumplir estas medidas de prevención para contener el coronavirus y apelo al esfuerzo, compromiso y colaboración de todos y cada una de las personas. En relación a la pregunta si tenemos un mayor número de personas que se han curado del coronavirus, le puedo decir que las cifras de hoy se mantienen igual que las de ayer. Eskerrik asko. De nuevo una pregunta para el Lehendakari. Xabier García Ramsden de ETV quiere saber si se ha tratado hoy el tema del aplazamiento electoral. No, esta es una cuestión que se tratará en la reunión convocada a los responsables o representantes de los partidos políticos y que se celebrará el próximo lunes. No ha sido motivo de tratamiento en la reunión del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil. Varios periodistas se preguntan también sobre qué hay de cierto los rumores de que Pedro Sánchez pudiera tomar el mando total y tomar decisiones por encima de las comunidades autónomas. Lo desconozco. Yo mantuve una conversación ayer con el presidente Pedro Sánchez en la que le insté a que las medidas que el Consejo de Ministros pudiera adoptar tuviera en consideración también lo que es el modelo territorial del Estado, la configuración en base a lo que es el ordenamiento jurídico y el autogobierno en nuestro caso, y en ese sentido, valorando como hemos venido haciéndolo a lo largo de la semana, la perfecta coordinación y comunicación existente en el ámbito sanitario, me resultaría extraño que hubiera otro tipo de directrices o medidas por parte del Gobierno español, pero estoy a la espera de saber cuáles son las que haya adoptado el Consejo de Ministros. Orain galdera euskaraz egingo dut. Nola uztartuko dira Espainiako gobernuak ezarritako alarma egoeraren neurriak eta Jaurlaritzarenak? Momentuz, orain arte, Eusko Jaurlaritza egiten aritu egin dena, izan da osasun publikoari dagozkion irizpideetan oinarrituz, gure eskuduntzetan, gure eskumeetan dauden erabakiak hartu ahal izatekotan, hartuak izatea eta betearaztea edo aholkatzea. Horretan jarraituko dugu. Nik ez ditut ezagutzen, oraindik ere, Espainiako gobernuak bere ministroen kontseiluan hartutako erabakiak, erabakeri baldin badago ere, baina atzo bertan ere Espainiako presidentearekin hizketan, astelehenean hitz egin nuen bezala ere, eta astean zehar azpimarratu egin baldin bada, bi gobernuen arteko koordinazioa eta bitariko elkarlana azpimarratu egin baldin bada,
arraroa izango litzaidake gure eskudentzutan eza oinarrituta koordinaziorik eza izatea eta zentzu horretan Espainiako gobernuak beretzat edo bere lepora gain hartzea eskuduntzak. Baina oraindik ez dakit zein izan den Espainiako gobernuaren ministro kontseiluak hartutako erabakia. Diario Vasco pregunta, ¿mantener 1,5 metros de distancia supone cerrar todos los establecimientos, salvo supermercados y farmacias y centros comerciales? Reitero lo que hemos comentado en el tercero de los criterios que nosotros hemos adoptado hoy tras la reunión del Consejo Asesor, y es limitación de cualquier otro tipo de actividad en locales que no garanticen la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Esta distancia mínima es de aplicación a cualquier concentración de personas y esto es complementario a lo que es el criterio del cese de cualquier tipo de actividad, insisto, en museos, salas de exposiciones, establecimientos de hostelería, salvo servicio a domicilio, centros de actividad deportiva, locales de juego, chocos, sociedades gastronómicas o centros de culto. La siguiente pregunta es de nuevo para la consejera de Salud. ¿Nos puede detallar cuál es la situación actual de los hospitales vascos, especialmente la situación de Lua? Los hospitales vascos tienen la atención en ellos está garantizada. Lo que quiero decir. Puedes verlo. Sí, que se. Mientras tanto, Sí. Beste erkidego batzuk dagoeneko ezarri dute konfinamendua, ezabitzate berandu neurri horrekin? Nik uste dut gizarteak gure eginkizunean, eta nik aspaldi esan egin dut dagoeneko eta gai honi buruz ere, profesionaltasunez hartuko ditugula erabakiak eta lasaitasunez eta erantzunkizunez hartuko genituzkela erabakiak. Zentzu horretan uste dut oinarrizkoa dela edozein erabaki eta momentu oro hartzen diren erabakiak une egokienean hartzea erabakiak. Eta zentzu horretan nik uste dut argi dagoela, Eusko Jaurlaritza ari dela urratsez urrats eta neurtuta hartzen erabakiak eta beti ere osasun publikoaren irizpide profesionaletan oinarrituta. Gaur izandako aholku batzordea bere indarrean jarraituko du eta ez da gaurkoa lehena eta azken bilera izango dira beste bilera batzuk ere bere ekinbidea jarraituko du. Beraz, beste erabaki batzuk ere hartu ahal izango ditugu, beti ere momentu bakoitzean egokiak diren erabakiak. Eta dagoeneko ilarak daude supermerkatuetan, zein neurri hartuko dituzue? Hornidura eta banaketa bermatuta dago, eta hori herritarrek jakin egin behar dute. Ez dago bat ere zalantzarik gure aldetik horniketa eta edo hornidura eta banaketa bermatuta dagoenarena. Eta bestetik beharrezkoa balitz, bai supermerkatuetan eta farmazian guztietan, 2 ordu gehiago irekita egotearena aurrikusten ari gara. Herritarrei nik eskatuko niekena da normaltasunez aritzea, normaltasunez jarduteko eskatzen diodala edo eskatzen diegula Eusko Jaurlaritzatik, baita alor honetan ere, merkataritzaren alor honetan. Izan ere badakigu ze giroa sortzen ari den, baina nik uste dut erantzunkizunez eta normaltasunez aritu beharrekoa izan beharko litzakela eta beti ere osasun publikoan oinarritutako gomendioak direnak jarraituz. Le repito la pregunta a la consejera de Salud y le añado también, al margen de cuál es la situación de los hospitales en Euskadi, especialmente la situación en Álava, ¿cuántas personas están graves de las que están hospitalizadas? Sí, mire, personas graves en este momento ingresadas en UCI tenemos en torno a 22 personas. Por otra parte, le puedo decir también que tenemos algunas personas con pluripatología que también tienen situaciones de gravedad, aunque su estado no están en UCI, y dado que los cuidados que precisan son de otro tipo.
Quisiera también resaltar que, aunque es cierto que la enfermedad se inició dentro del Hospital de Txagorritxu, la detección de esta enfermedad, también es cierto que aquellas personas que empezaron entonces una cuarentena se está terminando en estos momentos y se están incorporando. Ha sido necesario reorganizar servicios y actividades y quiero aprovechar para agradecer a todos los profesionales su esfuerzo para llevar a cabo la atención que necesitan la ciudadanía vasca. También para la consejera, una pregunta de Diario Vasco. ¿Cuál es la garantía de suministros de equipos de protección al personal sanitario y de residencias? Tenemos equipamiento, además estamos en colaboración no solo a nivel de la interterritorial, sino también hay a nivel europeo y tenemos además pedidos y hemos identificado posibilidad de adquirirlos en diferentes ámbitos. Por lo tanto, la idea es que debemos hacer un uso racional de todo equipamiento, pero está garantizado que aquellos que lo necesiten lo van a tener. Lehendakariari berriro hauteskundeen inguruan ETB galdetzen du, jorratu alduzue gai hau? Ez, gaur izandako aholku batzordean ez da hizketa gai hauteskundeen kontua. Nik uste dut jakina dela dagoeneko datorren astelenerako deituta ditudala alderdi politikoetako ordezkariak eta datorren astelenean izango dela gai honetaz aztertuko duguna. Gaur izan da labiren larrialdiei aurre egiteko bidearen aholku batzordea eta azaldutako neurri eta oinarrituta gara gaurko bileran. Txema Gutiérrez, de Onda Vasca, al Lehendakari. Viendo la situación, ¿se da por hecho que el cierre escolar superará los 15 días iniciales? Bueno, lo he comentado antes, las medidas primero son preventivas. Segundo, que siendo preventivas atienden a los criterios de salud pública. Y esto es algo que hay que tener presente en todo momento. Y he insistido también que las medidas que hasta ahora se han dado a modo de recomendaciones que se vienen a ver complementadas con las que hoy se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco tienen una duración de 15 días que serán prorrogables, pero en función de las circunstancias, que lo analizaremos progresivamente, gradualmente, y que en ese sentido, bueno, pues mantenemos también nuestra acción en permanente seguimiento de la situación, de la evolución y atendiendo a los consejos que desde Salud Pública los técnicos y los profesionales nos van emitiendo. Lehen egindako galdera bat euskeraz, Pedro Sánchezek erabateko eskua hartuko duela eta arkidengoen gainetik erabakiak hartu ditzakeelaren zurrumurruak daude honen inguruan. Zer esan dezakezu? Bai, lehen ere nik uste dut horretaz bai gazteleraz ere esan egin dudala. Harrigarria egingo litzaidake Espainiako gobernuaren ministroen kontseiluak hartu beharreko neurriak ez izatea kontutan autogobernua, gure eskuduntzak. Izan ere, orain arte ere Espainiako gobernuaren presidentearekin izandako berbaldietan, hizketaldietan, atzo bertan ere, azpimarratu egin da, bi gobernuen arteko koordinazioa, orain arte izan da osasun publikoari dagokion alorrean, baina badira Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain dituen eskuduntzak eta harrigarria izango litzaidake neurri batzuk hartzea kontutan hartu gabe gure autogobernua. Dena den, ez dakit zer erabaki duen ministroen kontseiluak eta horren zain nago. Una pregunta para la consejera de Salud, de Marta Becia, de EFE. Dentro de los locales de hostelería, ¿se incluyen también los hoteles? Los hoteles, lo que es la pernoctación, no estaría incluido, pero si le digo que las medidas de 1,5 metros de distanciamiento y las de carácter general que hemos dado, por supuesto que están en hoteles y en todo tipo de actividad que se realice. Una pregunta para la consejera de Seguridad.
¿Se prevén sanciones a causa de los incumplimientos de estas medidas? Sí, efectivamente, estas son unas medidas de obligado cumplimiento y como tal cualquier incumplimiento sería tratado como una desobediencia a la autoridad y por tanto expuesto a las sanciones correspondientes, sanciones administrativas que pudieran llegar incluso a sanciones por comisión de delito. Vale, eskerrik asko, ez daude galdera gehiago. Ez baldin badago, galdera gehiagorik, atzo bukatu nuen bezala, norberak gure burua zaindu dezagun euskal gizarte osoa babestu egin ahal izateko. Eskerrik asko.